torno a la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se vuelve a ratificar que ningún ciudadano puede ser privado de su nacionalidad. En el año 1990 firmamos la Convención del Niño, donde se prohíbe que cualquier niño sufra las consecuencias de lo que estamos hablando. Lo que nos trae esta convención, que tiene años que el Perú no la ratifica, es una vez más la situación de que se está validando el derecho de algunos estados de privar de nacionalidad a ciudadanos por las razones que le vengan. Para que concluya, congresista. Por las razones que se les ocurra, ¿no? En este momento, por ejemplo, se están utilizando niños en el África, a los cuales en teoría se les priva de nacionalidad, para todo el chocolate Nestlé que estamos comiendo es producido por niños esclavos, a los cuales en este momento se les priva la nacionalidad y son traficados de estado a estado para que trabajen en las plantaciones de cacao. Esta convención nada de eso va a resolver, absolutamente nada de eso. Lo que hace es ratificar el derecho de algunos estados indeseables que le nieguen la nacionalidad a sus ciudadanos. Y honestamente no entiendo por qué el Perú, si ya tenemos reconocidos y protegidos todos los derechos relacionados a la nacionalidad de los ciudadanos, vengamos en estas alturas a pretender firmar un tratado que en todas luces, además, si es que hubiera alguna insistencia por razones que yo no logro entender, yo lo que le pido a la presidenta es que acepte un cuarto intermedio, que revise el artículo 17, y si es que vamos a cometer la barbaridad el día de hoy de aprobar esto, que lo hagamos con las reservas que aplica el artículo 17, referidas a los artículos 11, 14 y 15, que nos faculta el propio tratado a que nosotros como ente ratificador establezcamos la reserva para efectos de que no se sigan cometiendo en el mundo los hechos violadores de los derechos humanos de niños, adultos, ancianos, religiosos, étnicos, rojos, amarillos y verdes. Para que concluya. A la presidenta que acepte un cuarto intermedio, que revise el contenido del artículo 17 y los artículos 11, 14 y 15 y que procedamos, si fuésemos a aprobarlo hoy día, con la reserva considerada en el artículo 17. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Nuevamente tiene la palabra la vicepresidenta de la comisión. Sí, presidenta. Como ha señalado el congresista Bugatás, el artículo 17 prevé la posibilidad de formular reservas en 3 situaciones distintas. En fin, lo que no entiendo es cuál sería el objetivo de formular la reserva en alguna de estas situaciones. Si el cuarto intermedio nos va a permitir conversarlo y evaluarlo, no tengo ningún problema de hacerlo, presidenta. Sin embargo, antes de pasar ese cuarto intermedio, sí quiero señalar que una cosa es la posición política que el Estado peruano debiera de tomar y no ponerse al margen de algunos estados que por decisiones soberanas pueden poner en condición de apátridas a sus nacionales, y otra es la decisión jurídica de proteger a las víctimas de esas decisiones políticas que por distintas circunstancias se encuentran de nuestro territorio. Son dos situaciones distintas. En la primera coincido absolutamente con el congresista Bugatás. Yo creo que con países que violan los derechos humanos no deberíamos de tener ningún tipo de relación. Eso es una decisión que finalmente toma el presidente de la República, pero es mi posición. Sin embargo, eso es una posición política. Otra es la posición jurídica. Existen personas en esa situación que viven una vida dramática, sin acceso a ningún tipo de derecho en nuestro país, que no pueden acceder a ningún tipo de seguro de salud, ni a educarse, y que son sometidas a trata de personas y a explotación sexual y explotación laboral, y merecen una protección de parte de nuestro país. Yo le voy a pedir el cuarto intermedio para evaluar el pedido del congresista Bugatás, presidenta, si me lo concede, se lo voy a agradecer. Habiendo solicitado la vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores un cuarto intermedio, pasamos al siguiente tema. De la Comisión de Inclusión Social, proyecto de ley 2421, se propone modificar la segunda disposición complementaria final de la ley 29.973, Ley General de la Persona con Discapacidad, relativa a la creación de la Comisión Especial Revisora del Código Civil.
Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Inclusión Social del periodo anual de sesiones 2012-2013, recaído en el proyecto de ley 2421, por el que se propone modificar la segunda disposición complementaria final de la ley 29973, Ley General de las Personas con Discapacidad, respecto a la creación de la Comisión Especial Revisora del Código Civil. Tiene la palabra el congresista Gamarra Saldívar, presidente de la Comisión de Inclusión Social, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señores congresistas, ante todo, muy buenos días. En efecto, vamos a sustentar el dictamen recaído en el proyecto de ley número 2421/2012-CR, que propone la ley que modifica la segunda disposición complementaria final de la ley número 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Señor presidente, con la aprobación de la nueva ley de la persona con discapacidad, ley número 29.973, hace menos de un año, se creó un marco jurídico de avanzada, pues esta ley terminó con falsos paradigmas sobre las personas con discapacidad, al pasarse de un modelo asistencialista y rehabilitador contenido en la derogada ley número 27050 a un modelo social que entiende que no son las limitaciones individuales ocasionadas por las deficiencias las que discapacitan, sino las limitaciones de una sociedad que equivocadamente ha establecido barreras actitudinales que los excluyen y discriminan, donde la sociedad ya no está compuesta por sujetos capaces o incapaces, sino por personas con capacidades diversas. Así, de acuerdo al modelo social, no son las personas las que tienen que cambiar para superar sus deficiencias y así ser consideradas capaces, sino que es la capacidad jurídica la que tiene que cambiar y adaptarse a la situación de las personas con discapacidad, por lo que corresponde también establecer los medios necesarios y otorgarles la asistencia debida para que adopten adecuadamente sus decisiones. Precisamente, la ley número 29.973 recoge y reconoce esta nueva visión al establecer que la persona con discapacidad tiene los mismos derechos que el resto de la población y que estos deben interpretarse de conformidad con los principios y derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado este último ratificado por el Perú por Decreto Supremo número 073-2007-RE. Si bien la nueva ley de la persona con discapacidad contiene diversos parámetros de reconocimiento de derechos y libertades para que puedan ejercerlos en igualdad de condiciones que las demás personas, sin embargo, existen otras normas que les imposibilitan obrar y disfrutarlos por sí mismas. Actualmente, a pesar de tener un marco específico favorable, ley número 29.973, no le es posible a una persona con discapacidad gozar de autonomía y adoptar sus decisiones en forma directa debido a que el resto de las normas de nuestro sistema jurídico continúan con la visión tradicional, hoy plenamente superada sobre la capacidad jurídica de la persona con discapacidad. En ese sentido, si bien la citada ley número 29.973 contiene ciertas modificatorias a algunos artículos del Código Civil, se requiere un mayor estudio, análisis y proposición de los ajustes legislativos necesarios para el pleno respeto de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad. Por ello, la segunda disposición complementaria final dispuso la creación de una comisión especial revisora que se encargue de presentar un anteproyecto de ley de reforma del Código Civil sobre esta materia. Lamentablemente, señor presidente, a la fecha no le ha sido posible instalarse a esta comisión, pues la ley número 29.973 contempla un plazo de 6 meses de vigencia, el mismo que ya expiró, tanto más si a la fecha aún no contamos con el reglamento. En ese contexto se requiere entonces, señor presidente, modificar la segunda disposición complementaria final de la ley número 29.973 con la finalidad que la Comisión Especial Revisora
pueda realizar esta importante labor y darle un plazo adicional contando a partir de su instalación, así como establecer otros aspectos operativos necesarios. Señor presidente, teniendo en cuenta que la igualdad en la capacidad jurídica tiene un valor instrumental para el ejercicio de todos los derechos y libertades reconocidos a las personas con discapacidad, estoy seguro que los señores congresistas votarán por la aprobación de que este dictamen que revaloriza a este grupo humano, muchas veces olvidado, sea modificado para que exista una comisión que tenga a cargo la revisión del Código Civil en el aspecto referente a la capacidad jurídica de las personas. En ese contexto se está planteando la modificación de la segunda disposición complementaria final de la Ley número 29.973, Ley General de la Persona con Discapacidad, de acuerdo al documento que se ha alcanzado a cada uno de vuestros curules. En ese contexto, esta norma pretende hacer la siguiente modificación. Modifícase la segunda disposición complementaria final de la Ley número 29.973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Modifícase la segunda disposición complementaria y final de la Ley número 29.973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la que queda redactado bajo el siguiente texto. Segunda, creación de la Comisión Especial Revisora del Código Civil. Constitúyase una comisión especial encargada de revisar el Código Civil en lo referido al ejercicio de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad y formular en un plazo no mayor a un año contado a partir de su instalación un anteproyecto de ley de reforma del Código Civil y demás normas que fueran necesarias a fin de guardar correspondencia con lo establecido en la presente ley y en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. La comisión especial está compuesta por los siguientes miembros. Adicionalmente a lo ya establecido en la norma, el artículo G incorpora también 3 representantes de las organizaciones de las personas con discapacidad inscritas en el registro respectivo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, elegidos conforme al procedimiento señalado en el tercer párrafo del presente artículo. Las entidades que conforman la Comisión Especial Revisora del Código Civil, creada por la Ley número 29.973, acreditan a su representante un plazo no mayor de 60 días contados a partir de la recepción de la comunicación remitida por la Presidencia de la Comisión. El proceso de elección de los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad está a cargo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, contando con la participación de la Defensoría del Pueblo como supervisor del cumplimiento de las normas aplicables al proceso de elección aplicables. El proceso de elección debe efectuarse en el plazo máximo de 60 días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Las instituciones que conforman la Comisión Especial Revisora, creada por la Ley número 29.973, designan asimismo a un miembro alterno por cada representante a fin de coadyuvar al óptimo funcionamiento de la misma. El miembro alterno reemplaza en caso de ausencia al respectivo miembro titular de la institución para los efectos del cómputo del quórum y de las votaciones. Los miembros del Comité Especial Revisor, creado por la Ley número 29.973, ejercen el cargo ad honorem. Finalmente, el artículo 2, disposiciones complementarias. El Poder Ejecutivo dicta las normas y disposiciones complementarias que sean necesarias para el debido cumplimiento de la presente norma. Bueno, el artículo 3, derogatoria, derógase y en su caso modifícase o adecúese las normas que se opongan a la presente ley. Este es el sustento del proyecto de ley recaído en el proyecto de ley número 2421-2012. Esperemos, señor presidente, que el proyecto y el predictamen aprobado por la Comisión por unanimidad sea ratificado por este Pleno del Congreso de la República. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero recordar a los colegas congresistas que este es un dictamen unánime. Por lo tanto, según el reglamento artículo 55, inciso B, cada bancada tendrá el uso de 2 minutos para poder intervenir. Ruego que las bancadas
vayan inscribiendo a sus congresistas. Yo creo que más de uno ya se excedería el tiempo que plantea el reglamento. En la bancada nacionalista Gana Perú está inscrito el señor congresista John Reinaga Soto, quien es además autor del proyecto. Sí, presidente. Efectivamente, como autor de este proyecto de ley, que es de suma importancia para una población vulnerable, uno de los 6 grupos vulnerables en el país, que son las personas con discapacidad, más aún que de acuerdo al último estudio especializado, un barrido censal por el INEI, señala que existimos 1.575.141 personas con algún tipo de discapacidad, al margen que hay diversas fuentes a nivel nacional e internacional, que no solo somos el 5.2% como lo establece el INEI, sino que somos el 10%. Hablamos de un más de 3 millones. Indistintamente a la cifra real o clara y contundente, es que somos más de 1,5 millones de habitantes que requieren de esta norma jurídica que les ampare, que les defienda en todos los aspectos de la vida. Es por ello, presidente, la ley, la 29973, la Ley General de la Persona con Discapacidad, que se aprobó por unanimidad, que no tiene bandera política, por consenso acá en el Pleno en defensa de este sector vulnerable, postergado largamente, todavía se tiene un vacío legal que es la Comisión Revisora del Código Civil. Esta en contexto, presidente, como ejemplo, en el artículo 44, inciso 2 del Código Civil, que se contrapone a la Convención de las Naciones Unidas, al cual ha sido elaborado esta ley general, como miembro que somos como país, al considerar a las personas con retardo mental. El Código Civil considera a las personas con retardo mental, quienes padecen de síndrome de Down, como relativamente incapaces. Sin embargo, la Convención considera que tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones de las demás. 1 minuto para que pueda concluir el señor congresista. Gracias, presidente. Así podemos señalar largamente que hay varios vacíos legales que se contraponen no solo con el Código Civil, sino otras leyes generales, al cual señala y es de imperiosa necesidad esta comisión especial revisora de estas normas jurídicas para que este sector largamente que viene reclamando y esperando este ansiado proyecto de ley se pueda materializar. También, presidente, quiero hacer un alcance a este dictamen por unanimidad para que se pueda añadir el artículo 3º, donde pueda tener operatividad la norma y complementar, vale decir, la instalación de comisión. Artículo 3 sería instalación de comisión. La Comisión Especial Revisora del Código Civil se instala dentro de los 30 días de la entrada en vigor de la presente ley. Este es importante, presidente, para que no tenga vacío legal este nuevo proyecto de ley, ya que hay muchas otras jurisprudencias que se ha aprobado también acá en el Parlamento, donde se ha pedido ampliación de prórrogas justamente de revisoras de códigos civiles de niño, adolescente y otras más. Gracias, presidente. Muy agradecidos. Por la bancada Fuerza Popular tiene el uso de la palabra la congresista Marta Chávez. Me ha pedido las 2 interrupciones el congresista Hurtado, si usted lo permite, por favor. Con todo gusto, congresista Hurtado, tiene usted las 2 interrupciones concedidas por la congresista Chávez. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Estamos de acuerdo con la necesidad, en realidad, de realizar un estudio serio para revisar el Código Civil y evaluar las modificaciones que sean necesarias, adecuadas a las necesidades. Sin embargo, se está poniendo en la segunda disposición complementaria que en la cápite A dice deben conformarlo 2 congresistas de la República, uno de los cuales la debería presidir. Como dicha comisión especial de estudio no tiene facultad legislativa y dictaminadora,
No veo por qué razón tengan que estar los congresistas ahí, es un tema netamente técnico. En ese sentido, consideramos que no es práctico que dicha comisión especial esté integrada por congresistas, quienes además revisaremos el anteproyecto cuando se estudie en esta sede legislativa. Y en segundo lugar, el plazo debería ser más corto. Los especialistas de CONADIS, del Poder Judicial, Facultades de Derecho, RENIEC y estas organizaciones afines tienen total conocimiento de la problemática y las propuestas jurídicas de solución, por lo que no requieren mayor plazo. Estas medidas lograrán que sea este y no el próximo Congreso el que pueda estudiar y, de ser el caso, aprobar las modificaciones que resulten necesarias en beneficio de nuestra población con discapacidad. Por estas razones, estamos proponiendo que se retire el literal A de la segunda disposición complementaria final de la Ley 29.973 y sea el representante de CONADIS, o mejor aún, su presidente, quien presida esta comisión especial revisora. Se trata de un tema técnico, no de un tema político. Y por esta razón estoy pidiendo, y espero que el presidente de la comisión pueda tomar en cuenta esta petición que se haga. Repito, se retire el literal A de la segunda disposición complementaria y que sea el representante de CONADIS, o mejor aún su presidente, quien preside esta comisión especial revisora. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Marta Chávez. Muy amable, congresista. En el uso de la palabra, ahora sí, la congresista Marta Chávez. Gracias. El congresista Hurtado solamente ha usado un minuto. ¿Podría concederle la segunda interrupción a la congresista Chihuán, por favor? Congresista Chihuán, con todo gusto. Gracias, congresista Chávez. Gracias, presidente. Solo para reafirmar que es importante la revisión del Código Civil, asimismo estamos a la espera de la segunda votación sobre las licencias para personas con discapacidad, los familiares de estos. Y a la vez, a ver si podríamos poner ya en agenda, ya hice el pedido a la presidencia sobre la Ley General para Personas con Autismo. Están a la espera de que se debate en el Pleno esta ley y ojalá pueda ser aprobada por amplia mayoría. Gracias, presidente. Gracias, congresista Chávez. Gracias, congresista Chávez. Gracias. Yo tengo algunas observaciones. Yo creo que sí es conveniente que haya participación de representantes del Congreso de la República, porque, ojo, no se trata de una comisión especial revisora de la ley de personas con discapacidad, sino es una comisión especial revisora del Código Civil, en lo que atañe a las normas de personas con discapacidad. Entonces, más bien yo sí creo que habría que precisar que los dos congresistas de la República, uno por lo menos sea de la Comisión de Justicia, porque en la práctica, según veo en el dictamen y en la exposición de motivos del proyecto, se ha venido designando, o en estos meses se ha designado a dos miembros de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, y yo creo que coincido con el congresista Hurtado, un tema técnico, pero que a la vez especializado en una materia de las personas con discapacidad, debería mantenerse la presencia de dos miembros de la Comisión del Congreso, pero uno que sea de la Comisión de Inclusión Social y otro que sea de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. De otro lado, señor presidente, visto que no se ha instalado en los 6 meses que desde diciembre, u 8 meses ya pasados, desde diciembre del año pasado en que se aprobó la autógrafa de esta ley, 29.973, y hasta el momento nunca se implementó, acá se está dando un año a partir de la instalación. ¿Eso qué significa? Que podría instalarse dentro de 5 años. Y yo creo que hay que fijar una fecha límite para la instalación. Yo diría, habría que precisar acá que la comisión debe instalarse dentro del mes siguiente a que se ponga en vigencia esta modificación, porque si no, el año va a comenzar a correr, sabe Dios cuándo, señor presidente. De otro lado, yo creo que sí debía incluirse a una persona representante del Colegio de Abogados de Lima, que es el colegio de abogados que más miembros abogados tiene en el Perú. Un minuto adicional, por favor. Gracias, presidente. Y precisar que el plazo para la instalación, para la designación, señor presidente, de los miembros sea de 30 días calendario, pero dice acá de la recepción de la solicitud de la presidencia de la comisión. ¿Cuál es la solicitud de la presidencia de la comisión? O sea, se supone que la presidencia de la comisión, que va a recaer en uno de los congresistas designados,
debiera en un plazo, como he señalado, perentorio, instalarse y a continuación de eso, dentro de un plazo de 30 días, deba solicitarle a las instituciones que acrediten a sus miembros. Y lo que sí no entiendo, y de repente puede dejarse esto a la norma reglamentaria, señor presidente, es esta suerte de veeduría de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo para la elección que hagan las organizaciones representativas de personas con discapacidad. Yo no entiendo la función de veedor de la Defensoría del Pueblo para elecciones internas que deben realizar las propias organizaciones de personas con discapacidad para designar a sus miembros. Entonces, yo... Para concluir, por favor. Gracias. Que eso pueda ser operativo y en todo caso dejarle eso a la norma reglamentaria. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Chávez. Tiene el uso de la palabra por la bancada de Acción Popular Frente Amplio, el congresista Manuel Merino Lama. Sí, presidente, la congresista Mavila me pide las 2 interrupciones, se las voy a conceder. Concédanse las 2 interrupciones a la congresista Mavila. Gracias, presidente, gracias, congresista. En realidad, señor presidente, estimados colegas, la norma tiene el objetivo básico de lograr la adecuación de la Ley General de Discapacidad en primera instancia con la codificación civil y en segunda instancia con todas las normas pertinentes. Entonces el objetivo normativo es un objetivo de adecuación, de coherencia sistémica a efectos de evitar una discrepancia entre la norma contenida en la Ley General de Discapacidad y todo el ordenamiento normativo conexo. En segundo lugar, para decir que en términos de fondo se necesita en prioridad una coordinación y adecuación con la codificación civil. ¿Por qué? Porque en la codificación civil hay implícita una visión de la discapacidad como persona capitis diminutio. Hay acciones, potencialidades como sujeto de derecho que no están explícitamente reconocidas para la persona con discapacidad, sobre todo en el ámbito de derechos de naturaleza patrimonial y sucesoria. Y eso es lo que evidentemente requiere una modificación de la normatividad de naturaleza civil. Yo creo que quienes integran la comisión deben estar miembros del Congreso de la República. La experiencia que tengo, señor presidente, por ejemplo, en la comisión revisora del Código Penal de hace 2 años, es que un congresista la presidió, porque me parece a mí que ese es el vínculo entre lo técnico y lo político que tiene que hacerse en una comisión de ancha base y de carácter y naturaleza interinstitucional, y donde hay pues puntos de vista políticos. Por ejemplo, hay puntos de vista respecto a la concepción del derecho de igualdad, de si la discapacidad, señor, implica de alguna manera el hecho físico o psicológico o la cobertura de vulnerabilidad física o mental, implica el resquebrajamiento de alguna potencialidad de derechos de naturaleza civil, sucesoria o patrimonial. Para concluir, congresista Rosa Mavila. Señor, para concluir, de gestión individual del discapacitado. Por eso, señor, desde mi punto de vista, esta comisión debe presidirla un miembro del Congreso de la República y las organizaciones que la componen deben ser elegidas democráticamente. Culmino diciendo que la disposición complementaria, señor, a mí no me parece pertinente porque le da un tufo a la comisión de excesiva dependencia con el Poder Ejecutivo, la disposición complementaria que dice que el Ejecutivo dicta normas y disposiciones necesarias para el cumplimiento de la presente norma. En una comisión revisora, señor, de una normatividad, a mí no me parece que fuera necesario que el Ejecutivo dicte normas complementarias para su instalación y puesta en funcionamiento. Gracias, congresista. Gracias, presidente. Muchas gracias. Les recuerdo, señores congresistas, que cada bancada tiene uso de 2 minutos. Ya han empleado esos 2 minutos la bancada nacionalista Gana Perú, la bancada Fuerza Popular y en este caso la bancada Acción Popular Frente Amplio lo viene haciendo con el congresista Manuel Merino. Lo señalo porque hay otros congresistas interesados en intervenir. Les ruego que consulten con sus respectivas bancadas. Congresista Merino. Sí, presidente. Como
autor de la ley primogénita de la Ley de Personas con Discapacidad, la 29973. Creo que es sumamente importante esta modificación, pero sin embargo creo que hay que hacer algunas correcciones y quiero proponerle al presidente de la comisión para que pueda recibirlas. En primer lugar, comparto plenamente la bancada de Acción Popular que en el artículo primero, la segunda disposición claramente establece la creación de esta comisión especial revisora del Código Civil. Se le da un plazo de 1 año. Yo creo que debe retirarse del plazo de 1 año porque eso poner al congelador una norma que tenemos que darle la mayor agilidad posible y va a estar en manos del propio Parlamento Nacional. En ese sentido, yo solicito hacer el retiro del plazo no mayor de 1 año, contado a partir de la instalación. En las propuestas, hasta la propuesta A, B, C, D, hasta la propuesta G, en primer lugar, yo estoy plenamente de acuerdo en que sean 2 congresistas de la República y recojo, yo creo, a la congresista Marta Chávez, que debe ser un miembro de la Comisión de Justicia y un miembro de la Comisión de Discapacidad, de Inclusión Social, que debe quedar claramente establecido. Luego, en la disposición complementaria yo propongo, señor presidente, que debe establecerse que esta Comisión Especial Revisora debe instalarse en un plazo no mayor de 30 días, luego de publicada la norma, para que inmediatamente sean notificadas, si es por el Parlamento Nacional, a todos los miembros que se ha considerado en esta relación, para inmediatamente poder instalar la Comisión Revisora en un término de no más allá de 30 días que se puedan, digamos, de publicar la norma y de 60 días de publicada, establecer ya el trabajo pertinente en cada uno de los miembros de esta Comisión Revisora del Código Civil. En ese sentido, comparto plenamente el artículo 2, quedaría redactado estrictamente en el ámbito de la conformación o la acreditación de los miembros de esta Comisión Revisora y en el mismo artículo que en 60 días deberán estar instalados para que hagan el proceso correspondiente y las modificaciones que vengan las propuestas del Congreso de la República. Tiempo adicional. Y en este caso retirar la participación del Ejecutivo porque creo que es un tema estrictamente legislativo que se va a elevar al Ejecutivo. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Por la bancada de Solidaridad Nacional, el congresista Gustavo Rondón tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, el saludo también a todo el Pleno del Congreso de la República. Me está pidiendo una interrupción el congresista Reinaga, si usted tiene a bien. Congresista Reinaga, puede hacer uso de la interrupción. Gracias, presidente, y gracias, congresista Rondón. Sí o sí amerita la presencia de los parlamentarios, esto en función al reglamento del Congreso, como dice el artículo 4. La función legislativa comprende el debate y la aprobación de reformas de la Constitución, de leyes y resoluciones legislativas, así como su interpretación, modificación y derogación de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Constitución Política y el presente reglamento. Presidente, hay varios proyectos de ley que se han pedido ampliación justamente para hacer revisoras, como la Ley 29.154, la 29.295, amplía el plazo de la Comisión Especial del Código Penal, la 29.436 amplía el plazo de la Comisión Especial Revisora del Código de los Niños y Adolescentes, y así hay varias leyes, presidente, que se amplían y en todas está constituido, conformado por congresistas de la República. Vale decir, el Ejecutivo no puede ser juez y parte, presidente. Para concluir. Sí, presidente, es por ello que ya se ha designado, en este caso, en el anterior periodo legislativo, los integrantes, que uno de ellos es la congresista Rosa Amávila, como expresidente de la Comisión de Inclusión Social, actual miembro titular de la Comisión de Justicia y Constitución, y el equipo que se pueda dar, se ha hecho la consulta a todas las instituciones públicas y privadas complementarias para esta importante Ley General de la Persona con Discapacidad, como muy bien la señaló el congresista Merino. Presidente, amerita, son años y años donde millones de personas con discapacidad en el Perú siguen viviendo acuartelados en sus domicilios, justamente por la indiferencia de autoridades
teniendo el compromiso político y deber jurídico, no se está complementando esta ansiada ley que se ha aprobado y se ha publicado un 24 de diciembre del 2012 por insistencia por el Parlamento Nacional de la República del Perú. Gracias, presidente. Gracias. Ahora sí puede continuar, congresista Gustavo Rondón. Bien, señor presidente, me piden la segunda interrupción el congresista Santiago Gastañaduy, si usted tiene a bien. Tiene usted el uso de la interrupción, congresista Gastañaduy. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Gustavo Rondón. Presidente, yo creo que habría que agregarle a algunos miembros más de esta comisión revisoria del Código Civil para ver los temas justamente de capacidad de las personas con discapacidad y ponerlo a tono justamente con la ley de las personas con discapacidad y la convención sobre personas con discapacidad. Yo creo, presidente, para darle mayor legitimidad, yo le propongo al presidente de la comisión que se incorpore como miembro pleno a un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, porque acá estamos hablando de derecho fundamental y justamente el sector que le corresponde ver con el tema de derechos fundamentales es el Ministerio de Justicia, ¿no? Y adicionalmente, presidente, que se incorpora también como representante de esta comisión especial revisor del Código Civil a un representante del Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Ahí están los diferentes especialistas, abogados, hay abogados especializados en temas de personas con discapacidad. Yo creo que esto le va a dar una mayor legitimidad a esta comisión. Para concluir. Muchas gracias, presidente. Entonces, yo creo que, como le decía, el Colegio de Abogados de Lima cuenta con expertos, abogados en diferentes especialidades, en diferentes materias, y creo que el tema de personas con discapacidad, creo que si cuenta con un representante del Colegio de Abogados, creo que le va a dar mayores luces, porque la idea es que el proyecto que finalmente pueda sacar esta comisión especial revisor del Código Civil sea mejor, de tal manera que cuando venga a este poder del Estado, al Pleno del Congreso y antes a la propia comisión, digamos, no tenga las dificultades que han tenido otros proyectos, como por ejemplo el Código de los Niños y Adolescentes, ¿no? que tiene bastante tiempo en la Comisión de Justicia, que después pasó al Pleno y realmente se encuentra en una suerte de limbo. No sabemos si se va a poner al Pleno, si va a regresar a la comisión. Entonces, yo creo que con una buena comisión revisora, una comisión donde estén representados diferentes sectores, se puede sacar un mejor producto. Gracias, congresista Rondón. Gracias, presidente. Bien, congresista Rondón, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Ya veo por qué a veces no nos hacemos querer, porque a veces nosotros mismos nos hacemos el harakiri. Y esta es una muy buena iniciativa, pero tenemos que ser consecuentes y responsables con las buenas cosas que se hacen. Y miren ustedes, estamos pidiendo una prórroga de una ley que hemos sacado. Y la estamos pidiendo la prórroga porque no hemos elegido a los dos congresistas y uno de ellos debe presidir. O sea, mire cómo hacemos buenas cosas y nos quedamos en el camino. Entonces, yo quiero en ese sentido rescatar dos cosas. Hay que evitar este tipo de irresponsabilidades dentro de nuestro foro. Y lo segundo, que es bueno reconocer a tiempo que hay estos errores y corregirlos. Entonces, pido, señor presidente, al Pleno, la ley tiene que darse porque definitivamente es una buena cosa. Si hay que agregar algunos representantes, enhorabuena que lo vea la respectiva comisión. Pero sí pido, señor presidente, que votemos porque se está votando una ley que modifica el plazo. ¿No es cierto? O sea, 6 meses a 1 año. Pero no vayamos a volver a caer en el error de no elegir a los dos congresistas que debe uno de ellos presidir la comisión. Pido a usted y pido a los colegas del Pleno, aprobémoslas en primera votación, pero para la segunda votación ya debemos tener a los dos congresistas. Y en ese sentido me auno a la propuesta de la congresista Marta Chávez, que puede ser de la Comisión de Justicia 1 y el otro congresista de la Comisión de Inclusión Social, porque tiene que ver con el tema. Entonces, aprobémoslas porque es muy buena la ley
Creo que se necesita este tipo de modificatorias, en fin, adaptación al Código Civil, pero dejemos pendiente la segunda votación per se a que se tenga los dos congresistas que empiecen a trabajar el tema, porque si no, de aquí vamos a hacer otra ley de aquí a un año. Tiempo adicional. Gracias, señor presidente, y vamos a volver a ampliar simplemente porque el Congreso no eligió a los dos congresistas que lideren, que presida esta mesa de discusión en el Código. Entonces, para mí, creo que hay que ir al voto, hay que aprobar esta ley, pero sí dejar la segunda votación en suspensión con relación a la elección de los dos parlamentarios que debe uno de ellos presidir. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Habiendo concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra el señor congresista Gamarra Saldívar, presidente de la Comisión de Inclusión Social. Bien, muchas gracias, señor presidente, por los aportes realizados por los colegas congresistas. Me solicita una interrupción el congresista Yeude Simón, si usted amerita. Muchas gracias. Tiene el uso de la interrupción, congresista Simón. Muy corto, señor presidente, agradeciendo al congresista Gamarra por la generosidad. La pregunta, presidente, vamos a aprobar ahora este proyecto, pero hay todavía una deuda que tiene el Ejecutivo con el país. Esta ley 29973 fue aprobada por unanimidad, se debió reglamentar, han pasado los 120 días y no tenemos el reglamento. O sea, queremos aprobar otra ley, pero no tenemos el reglamento de la ley principal. Entonces, a través suyo, le pido al presidente de la comisión que pueda oficiar al Ejecutivo para que esto se acelere, porque las personas con discapacidad o con características diferentes o especialidades diferentes están esperando hace mucho tiempo que esta ley sea reglamentada. Gracias, congresista Gamarra. Gracias. Continúe, congresista Gamarra. Le está pidiendo la congresista Scheffer la segunda interrupción, si usted lo concede. Bueno, congresista, usted tiene la disposición, concedido la solicitud efectuada por la congresista. Tiene el uso de la interrupción, congresista Scheffer. Gracias, presidente. En la misma línea del congresista Yeude Simons, realmente estamos con un atraso muy grande sobre el reglamento. Con el presidente de la Comisión de Inclusión, desde el primer día de sesionar, vimos este tema, que ya estaban fuera de tiempo, y yo pienso que es muy importante que el reglamento salga bien hecho, ¿no? Que vaya a la comisión a presentarlo para poderlo de repente dar aportes, pero que la mesa directiva también haga suyo el pedido que ya ha hecho el presidente de la comisión reiteradamente, porque lo ha hecho reiteradamente. Gracias, presidente. Lo tendremos en cuenta, congresista Scheffer. Ahora sí, habiendo concedido las dos interrupciones, tiene el uso de la palabra el congresista Gamarra Saldívar. Muchas gracias, congresista. Señor presidente, simplemente para informar que con relación al reglamento de la ley 29.973, nosotros, desde el día que hemos asumido la presidencia de la comisión, hemos remitido oficios a los ministerios responsables de la redacción de este reglamento, y de acuerdo a la información que hemos recibido, el reglamento ya ha sido concluido por el viceministerio del Ministerio de la Mujer, correspondiente a poblaciones vulnerables. Y ya el documento ha sido entregado a la presidencia del Consejo de Ministros para su aprobación. Entendemos que ya en una próxima reunión el Consejo de Ministros tendrá a su cargo la aprobación. Por otro lado, señor presidente, hemos escuchado las diversas opiniones de los colegas congresistas y estamos recogiendo lo aportado por el congresista John Reinaga con relación a incorporar un artículo tercero dentro de este proyecto, que quedaría de la siguiente forma: instalación de la comisión. La Comisión Especial Revisora del Código Civil se instala dentro de los 60 días de la entrada en vigor de la presente ley. Eso quiere decir
que guardando relación con el texto normativo, se está otorgando un plazo de 60 días para que esta comisión encargada de la revisión del Código Civil en lo que corresponde se instale dentro del plazo de 60 días a partir de la entrada en vigencia de la presente norma. Con relación a los integrantes de esta comisión, esto ya ha sido aprobado en la anterior ley. Es más, los dos congresistas de la República ya han sido designados, según la información que tengo por parte del expresidente de la Comisión de Inclusión Social, el congresista John Reinaga, de modo que en esta parte ya no estamos recogiendo aporte alguno. En ese sentido, solicito, señor presidente, someter a votación la aprobación del presente proyecto de ley. Muchas gracias. Bien, habiendo el presidente leído la modificación, se va a proceder a la votación. Se servirán los señores congresistas, en ese sentido, marcar asistencia para poder votar. Entre tanto, de todos modos, a pesar de que ya lo hizo el presidente, solicito al relator que dé lectura al texto modificado. Texto sustitutorio presentado el 31 de octubre de 2013 a las 11:02. Ley que modifica la segunda disposición complementaria final de la Ley 29.973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Artículo 1. Modifícase la segunda disposición complementaria final de la Ley 29.973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Modifícase la segunda disposición complementaria y final de la Ley 29.973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la que queda redactada bajo el siguiente texto. Segunda, creación de la Comisión Especial Revisora del Código Civil. Constitúyese una comisión especial encargada de revisar el Código Civil en lo referido al ejercicio de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad y formular, en un plazo no mayor a un año, contado a partir de su instalación, un anteproyecto de la Ley de Reforma del Código Civil y además normas que fueren necesarias a fin de guardar correspondencia con lo establecido en la presente ley y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La comisión especial está compuesta por los siguientes miembros. A. 2 congresistas de la República, uno de los cuales la preside. B. Un representante del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS. C. Un representante del Poder Judicial. D. Un representante de las universidades que tengan facultades de derecho, el cual es designado por la Asamblea Nacional de Rectores. E. Un representante de la Defensoría del Pueblo. F. Un representante del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. G. 3 representantes de las organizaciones de las personas con discapacidad inscritas en el registro respectivo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, elegidos conforme al procedimiento señalado en el tercer párrafo del presente artículo. Las entidades que conforman la Comisión Especial Revisora del Código Civil, creada por esta disposición, acreditan a su representante en un plazo no mayor de 60 días contados a partir de la recepción de la comunicación remitida por la presidencia de la comisión. El proceso de elección de los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad está a cargo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, contando con la participación de la Defensoría del Pueblo como supervisor del cumplimiento de las normas aplicables. El proceso de elección debe efectuarse en el plazo máximo de 60 días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Las instituciones que conforman la Comisión Especial Revisora, creada por esta disposición, designan asimismo a un miembro alterno por cada representante, a fin de coadyuvar al óptimo funcionamiento de la misma. El miembro alterno reemplaza, en caso de ausencia, al respectivo miembro titular de la institución para los efectos del cómputo del quórum y de las votaciones. Los miembros de la Comisión Especial Revisora creada por esta disposición ejercen el cargo ad honorem. Artículo 2. Disposiciones complementarias. El Poder Ejecutivo dicta normas y las disposiciones complementarias que sean necesarias para el debido cumplimiento de la presente norma dentro de los 30 días de entrada en vigencia de la presente ley. Artículo 3. Instalación de la comisión. La Comisión Especial Revisora del Código Civil
se instala dentro de los 60 días de la entrada en vigor de la presente ley. Artículo 4. Derogatoria. Derógase y en su caso modifícase o adecúese las normas que se opongan a la presente ley. Congresista Gamarra Saldívar, presidente de la Comisión de Inclusión Social. Se va a cerrar la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 93 congresistas al voto. Uno de los objetivos de la creación de la Comisión Revisora del Código Civil tendrá que analizar temas vinculados a los supuestos de personas incapaces con capacidad relativa a incapacidad absoluta en consonancia con ello. Los textos normativos sobre interdicción, contratos, matrimonio, obligaciones e incluso sucesiones y, de ser el caso, normas conexas e incluso procedimentales en atención a ello, que se considere viable establecer que el plazo que tendrá la comisión especial debe ser de 1 año y este plazo debe computarse desde su instalación. Debemos mencionar que la creación de esta comisión especial revisora se constituye una comisión especial encargada de revisar el Código Civil en lo referido al ejercicio de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad y formular en un plazo no mayor a 1 año contado a partir de su instalación un anteproyecto de ley de reforma del Código Civil y demás normas que fueren necesarias a fin de guardar correspondencia con lo establecido en la presente ley y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta comisión estará integrada por 2 parlamentarios, uno de los cuales la presidirá. De igual manera, un representante del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, un representante del Poder Judicial, un representante de las universidades que tengan facultades de Derecho, el cual es designado por la Asamblea Nacional de Rectores, un representante de la Defensoría del Pueblo, un representante del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, así como 3 representantes de las organizaciones de las personas con discapacidad. Se han registrado 91 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, más los votos del congresista Wong, verde. Isla, verde. Votación total, 93 votos a favor, ninguna en contra, ninguna abstención. Ha sido aprobado en primera votación por unanimidad. Ha pedido la palabra el presidente de la Comisión de Inclusión Social. Más el voto del congresista Grandes, verde. Gracias, señor presidente. Agradezco a los señores congresistas el apoyo unánime a la aprobación de este proyecto de ley. Así deberíamos aprobar todos los proyectos de ley, señor presidente. Solicito la exoneración
del trámite de la segunda votación. Muchas gracias. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la comisión, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de segunda votación. Registran su asistencia a los parlamentarios para exonerar de segunda votación dicho proyecto de ley de la Comisión de Inclusión Social, que tiene que ver pues con la Ley General de las Personas con Discapacidad. A sustentar dicho proyecto de ley, el congresista Teófilo Gamarra, presidente de este grupo de trabajo, ha destacado la necesidad de aprobar este proyecto de ley que se adecua a la Convención de los Derechos Humanos. Es necesario, dijo, a fin de dar fluidez al trabajo de la Comisión Especial, fijar el plazo para la acreditación de los representantes de las entidades conformantes de la Comisión, estimándose en 60 días calendario, en atención a que debe elegirse a los 3 representantes de las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, proceso que se señala debe estar a cargo del CONADIS como órgano especializado en cuestiones relativas a la discapacidad, y conforme a sus funciones debe llevar a cabo dicho proceso eleccionario. Asimismo, se propone que la Defensoría del Pueblo, conforme a sus atribuciones, supervise el cumplimiento de las normas orientadas a garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Además, se precisa, con el mismo fin de darle fluidez al trabajo de la comisión, que las instituciones que la conformen designen además a un miembro alterno y que éste reemplace en caso de ausencia al respectivo miembro titular de la institución para los efectos del cómputo del quórum y de las votaciones. Se precisa además que los miembros de la Comisión Especial Revisora ejercerán el cargo ad honorem. Debemos saber que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo obligan a sus suscriptores a adoptar medidas legislativas necesarias para hacer efectivos los derechos contenidos en la Convención, velar por la compatibilidad de su legislación interna con las disposiciones contenidas en ella. Esto implica, lógicamente, realizar los cambios legislativos que sean necesarios para que guarden correspondencia en la Convención. Debemos recordar pues que durante el periodo anual de sesiones 2011-2012 se presentaron distintas iniciativas que generaron una nueva ley general de la persona con discapacidad, dejando de lado el modelo asistencialista hasta entonces existente. Dicha ley genera pues un amplio marco legal de reconocimiento de derechos y beneficios a favor de las personas con discapacidad, entre estos el reconocimiento que la persona con discapacidad tiene capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida, en igualdad de condiciones que los demás.